El Señor les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a esta noche de oración. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar en su casa. Hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre ¿Cómo encuentro a Dios? Basándome en algunas de las cosas que están en el tema de acercamiento divino. Para ello los quiero invitar a que vayan conmigo a la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 23. Solamente vamos a leer el verso 3. Job 23, 3 hace una pregunta que creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Y hoy en culto, hoy que es noche de oración, creo que es muy importante hacernos esa pregunta. Job 23, verso 3, ¿lo tienen? Dice así: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Hasta ahí. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos ante ti, Padre, regocijados de tener el tiempo y la oportunidad de poder, Padre, venir a adorar tu santo nombre. Tú sabes, Señor, el bien que nos hace la oración, y en esta noche yo quiero pedirte que tú bendigas el corazón de mi hermano Manfred, que se ha dispuesto para orar, y que prepare los corazones de cada uno de nosotros, y que este mensaje, esta corta reflexión que vamos a traer sobre cómo hallar a Dios, cómo encontrar a Dios, pueda ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de oración. Padre, te pido estas cosas y por las muchas necesidades por las que se va a orar en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido no solamente por el grupito que se congrega hoy aquí, pero también por los hermanos en diferentes lugares que están conectados por medio de la transmisión en vivo, allá en Facebook, los que lo verán en YouTube. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú lo hagas, que tú bendigas, que tú impartas vida eterna a los corazones. En tu santo nombre lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien. ¿Es cierto o no que el anhelo del corazón del creyente es encontrarse con Dios, es hallar a Dios? Job, tal vez alguno de ustedes no lo sepa, pero Job es, de todos los libros de la Biblia, el más antiguo. Es anterior al Pentateuco. El Pentateuco fue escrito después del libro de Job. Es muy antiguo realmente. Y ya desde tiempo antiguo, un hijo de Dios como Job, un sabio como Job, ya se hacía la pregunta: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría a su silla, me sentaría con él, es lo que está diciendo en los otros versos, me sentaría y conversaría con él me escucharía y yo escucharía su consejo. Es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Así que en el desarrollo de este tema, este anhelo del corazón del hombre se convierte en todo un desafío, porque el Señor suele esconderse y revelarse en la simplicidad de las cosas. Cuando digo esto, lo que estoy tratando de decir es que los sabios, los teólogos, los eruditos están buscando a Dios en cosas muy grandes, muy sublimes, y Dios muchas veces se agrada en revelarse en cosas muy pequeñas. Dios, eso se llama la condescendencia de Dios. Cuando estudiamos el tema de la condescendencia de Dios, nos damos cuenta de que al pueblo de Israel Dios se le reveló primero como la columna de fuego en el desierto. Y ellos aprendieron a obedecer y a seguir a esa columna de fuego. Y ese era Dios sobre nosotros, o lo que podríamos llamar el Padre. Pero luego viene otra dispensación, donde Dios se hace carne. Y ahora que se hace carne, ya cuando era Dios sobre nosotros y la columna de fuego hablaba, el pueblo de Israel allí por Génesis, por Éxodo 18, se tapaba los oídos y decían que no hable Dios con nosotros, porque su voz es terrible. El que lo oye muere, ¿verdad? Era algo terrible escuchar la voz de esa columna de fuego. Que no hable Dios con nosotros, que Moisés hable con nosotros. Pero entonces, después de haber hablado por profetas, Dios mismo, dice la palabra de Dios, que Dios, dice en el libro de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces al hombre por medio de los profetas, ha hablado en este último tiempo por medio de Jesucristo. Ese ya no es el profeta de Dios, ahora Jesucristo es Dios el profeta, es Dios hecho carne. Jesucristo es Emanuel y viene un cambio de dispensación. Y ahora es Emanuel, Dios con nosotros. Ya no es Dios sobre nosotros, sino que es Dios con nosotros. Y Cristo empezó a predicar la palabra y empezó a hablarles
Y cuando empezó a hablar de la palabra, tomó lo que había dicho Moisés. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que todo aquel que se enoja locamente con su hermano es culpable ante el concilio, es culpable de homicidio. Oísteis que fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, mas yo os digo que cualquier hombre no adulterarás, perdón. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquier hombre que codiciare a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que cuando Cristo vino, cuando aquel Dios que no podía ser oído, ahora sí podía ser oído, porque la voz de Jesús era una voz quieta, una voz calma. Dice la palabra del Señor, que su voz la escuchaba el común, la gente del común hablar del pueblo. Era un hombre humilde Jesús, era un hombre que se dejaba escuchar, era un hombre agradable. Las multitudes se sentaban alrededor del Monte de los Olivos y de los diferentes lugares a donde él iba, se sentaban a escuchar sus sermones. Era una cosa maravillosa. Pero ahora que él trae la enseñanza de Moisés, él magnifica la luz de la palabra, él magnifica el entendimiento de los mandamientos. Antes pensaban que el hombre tenía que ser hallado en el acto mismo de adulterio. Ahora Cristo está revelándoles, si tú la codiciaste, ya adulteraste con ella en tu corazón, ya eres culpable. Es decir, llegó a traer un evangelio tan imposible de vivir que hasta sus mismos discípulos dijeron, caramba, ¿quién podrá ser salvo? ¿Pero qué respondió Cristo? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ahora, tenemos que entender también que había otra dispensación, porque en la primera, Dios sobre nosotros estaba trayendo los mandamientos, pero fue un telegrama nada más. En la segunda, Cristo vino y magnificó el entendimiento y mostró lo grande que era el desafío de vivir la palabra. En la tercera dispensación, cuando Cristo dijo en San Juan 16, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Imagínense. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Es decir, en otra parte Él dice en San Juan 14, eso es San Juan 16, pero en San Juan 14 Él dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Empero, vosotros me veréis. Porque estoy con vosotros y seré en vosotros. Ahora está hablando de la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en el corazón del creyente. Habilitándolo para, no solamente para creer, sino para poder vivir ese evangelio, para poder vivir esa palabra. ¿Ve? Es un acercamiento. Ese es el acercamiento divino. Es la forma en la que Dios se acerca. Dios ha ido condescendiendo. La palabra condescender significa... ¿Cuánto tiene su hijo mayor, hermano Mike? 2 años. Muy bien, ve. El bebé tiene 2 años. Y seguramente papá y mamá, cuando tienen que hablar con él y explicarle, ellos condescienden y le hablan conforme al entendimiento que tiene el niño a los 2 años. Le hablan con ejemplos y con palabras que el niño puede entender. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios ha venido condescendiendo de la columna de fuego a Emanuel, de Emanuel al Espíritu Santo, acercándose cada vez más para que podamos entender su mensaje, para que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Muy bien, ese anhelo siempre ha estado en el hombre de reunirse con Dios, pero Dios se esconde de los sabios. Por eso dice, hoy voy a citar 2 veces Mateo 11. Vaya a Mateo 11:25 para que lo lea conmigo. Más adelante vamos a leer el verso 27, así que si quieren lo deja marcado ahí para que luego lo podamos leer. No quiero extender mucho el consejo de esta noche porque es noche de oración, pero quiero que usted se lleve algo para que usted pueda usarlo para su oración. Mateo 11:25 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Ve, los sabios están allá arriba buscando las cosas altas y elevadas de Dios. Mateo dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Se da cuenta? Dios se esconde y Dios se revela. Se esconde del sabio, se esconde del que es muy grande, del que es muy erudito, del que es muy educado, pero al humilde, al pequeño, se revela. ¿Cuántos supieron? ¿Cuántos tuvieron la revelación del mensaje de la hora en los días del nacimiento de Jesús?
Cuando Jesús nació, ese era el mensaje de la hora. Ha nacido el Mesías. ¿Acaso lo supo Caifás? No. ¿Acaso lo supo Anás, sumo sacerdote? No. ¿Herodes supo algo? ¿Los escribas o los fariseos? Ni se dieron cuenta. ¿Quién fue la iglesia a la que le fue revelada el mensaje de la hora en su tiempo, en el nacimiento de Jesús? José y María, Elizabeth y el esposo de Elizabeth se llamaba Zacarías, Elizabeth y Zacarías, Simeón y Ana, los sabios del oriente y los pastorcillos de Belén en la noche del nacimiento. Esa era toda la iglesia, de decenas de miles de hebreos esperando el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías. Solo ese pequeño grupo se enteró de que el Mesías había venido. ¿Se da cuenta? Porque él se reveló a los pequeños. Ahora, ese mensaje no se opone a la educación. Edúquese, prepárese, fórmese. Yo creo que ustedes jóvenes deben sacar una carrera, deben tener un oficio, deben tener herramientas para enfrentarse a esta vida. Todo eso está muy bien. Pero en el plano espiritual, humíllese. En el plano espiritual, sepa presentarse humilde delante del Señor. Él se esconde. Yo estaba leyendo un poco yo admiro mucho a ciertos hombres de ciencia, y estaba leyendo sobre Einstein, y Einstein decía que él creía en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza Spinoza era un filósofo que decía que viendo el orden del universo, decía, creo que hay un diseño inteligente, creo que hay una inteligencia detrás de toda esta creación. Pero lo que no aceptaba Spinoza, y le costaba aceptar a Einstein, es que ese Dios, creador de los grandes temas del universo, de la física, de la gravedad, de todos estos enormes maravillas de la ciencia, fuera un Dios personal, un Dios que se pudiera sentar junto a Pamela y hablarle al corazón de Pamela. Para ellos eso era muy difícil. ¿Qué es lo que cantamos nosotros en un corito? El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Jesús, mi pequeño corazón su templo es. Está diciendo, ese es un Dios personal. Es un Dios que puede hacerse que es tan grande que creó el universo, pero sabe hacerse tan pequeño para morar en su corazón. Eso es lo que hace grande verdaderamente a nuestro Dios. Y a los hombres de ciencia y a los sabios de ese mundo les explota el entendimiento, les explota la cabeza con un concepto como ese. Pero ese es Dios, tan grande que se puede hacer tan pequeño. Así que acerca de este tema, no solamente se esconde y se revela. Tengo aquí algunas citas. Por ejemplo, Romanos 10:20 dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vea qué problema, usted se quiere encontrar con Dios y usted lo está buscando y él le roba la vuelta y sale por otro lado. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Caramba, entonces, ¿cómo encuentro a Jesucristo que se esconde y se revela cuando y cómo Él quiere? Así, hermano, así es como encuentra a Jesucristo, buscándolo en el cuándo y en el cómo Él quiere. Juegue con las reglas de Dios, acepte las reglas de Dios. ¿Cuál es el cuándo? Veamos el tiempo de Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 6:2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, no mañana, no ayer, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, ese concepto de oportuno socorro es algo a lo que tenemos que prestarle atención. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La palabra oportuno, buscando un término, un significado, una explicación sencilla es, oportuno es el mejor momento para hacer algo. Oportuno es el momento donde usted puede sacar mayor provecho de lo que hace.
En Dios, frases que uno dice como, muchos de ustedes me han oído decirlo, me dicen, ay hermano, si yo hubiera, yo les digo, el si hubiera no existe. En Dios, hubiera hecho esto no existe. Dios no habita en el pasado. Tampoco funciona decir, algún día lo voy a buscar, algún día seré cristiano, algún día me voy a poner bien con Dios, porque las palabras se las lleva el viento, se convierten en nada. Yo he oído mucha gente que dice, hermano, algún día voy a ir a la iglesia. Y yo, bienvenido, las puertas están abiertas. Y pasan los días, los meses, los años, nos envejecemos, nos hacemos más duros, nos hacemos más indiferentes y nunca llegó ese día. El cuándo de Dios es hoy, ahora que tienen la oportunidad. Y una vez establecido el cuándo de Dios, ahora revisemos el cómo de Dios. El cómo lo encontramos en varios pasajes de la Escritura. Santiago 4:8 nos dice, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y usted puede preguntarse, hermana, ¿y cómo me acerco a Dios? ¿En qué dirección? ¿Norte, sur, este, oeste? ¿Cómo? Porque dice acercaos, pero ¿dónde está Dios para yo acercarme a Él, verdad? Muy bien. Quiero que escuchen ahí mismo. Yo les dije que tuvieran marcado Mateo 11. En Mateo 11, pero en el verso 27, Cristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Pero no solamente dice que nadie conoce, ni el Padre conoce a alguno, sino al Hijo. También dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dio cuenta usted? La forma de usted encontrarse con el Padre es por medio de Jesucristo, es por medio del Hijo. ¿Y qué es el Hijo? El Hijo es el Verbo. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice, en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué es el verbo? Verbo es palabra. Verbo es palabra. La palabra se hizo carne para que nosotros, la carne, pudiéramos ser hechos del material de la palabra. Piensen en eso un momento. La palabra se hizo carne para que nosotros, la carne, fuésemos hechos la palabra. Usted dice, hermano, eso suena un poquito radical. Pues sí, este evangelio es un poco radical en eso, es verdad, pero no son mis palabras, son las palabras de Dios. ¿Me lo puede demostrar? Vaya a su Biblia, vaya a 2 Corintios, capítulo 5, y busquen el verso 21. En el verso 21, 2 Corintios 5, 21, dice, ¿lo tienen? Muy bien, dice, al que no conoció pecado. ¿Usted sabe quién es el que no conoció pecado? Jesucristo, amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Cuando yo conocí ese texto, hermano Manfred, cuando yo conocí ese texto, me dio vergüenza. Yo me sentía tan pequeño, tan diminuto, tan inmerecedor. ¿Cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? Jamás. ¿Cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? Con todos mis defectos, con mi temperamento, con mis cosas humanas. ¿Cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? Pero aquí hay dos partes. La primera parte dice que Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cuántos reciben en su corazón la verdad de que Cristo murió en el Calvario por usted? Es una verdad de la palabra. Entonces, si usted acepta la primera parte de ese texto, tiene que aceptar la segunda. Si usted rechaza la segunda parte, está rechazando la primera. Si usted acepta que Cristo murió por usted y tomó su lugar, tiene que aceptar no solamente que Él se hizo pecado, sino que somos justicia de Dios en Él. El secreto no es que Eric es la justicia de Dios por sí solo, pero nosotros, los creyentes, hemos venido a ser la mera justicia de Dios en Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entiendo, hermano Eric? Bueno, lo que significa es que Cristo, que Dios dejó los portales de la gloria, dejó el trono, se quitó la corona, se quitó la capa real,
se quitó el calzado real, se despojó. Dice la palabra de Dios en Filipenses que Cristo no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó. Como que yo me quite este saco y lo tire ahí. Él se despojó. Dice, Jesucristo no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, y siervo obediente, y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó por encima de todos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Así que acercarnos a Él es posible cuando lo hacemos mediante el verbo, la palabra. Acercarnos por medio de la palabra. Usted puede acercarse. ¿Cuál es la dirección en la que yo me muevo para acercarme a Dios? La dirección de su palabra. Eso es cuando el Hijo está revelando al Padre. Y hermano, pídale al Señor. La cosa más importante que esta iglesia del tiempo del fin debe clamar al Señor es por revelación espiritual, porque es un tiempo muy oscuro, de gran oposición espiritual. Hay mucha lucha, hay demasiada lucha, demasiado afán, demasiadas presiones. Hoy hay que clamar por revelación espiritual, por el tiempo oscuro que nos ha tocado vivir. Entonces el primer paso para encontrarlo es acercarme a Él, y Él está escondido en el terreno de su palabra. Él está escondido en su palabra. Él está escondido en las promesas que Él nos hizo. Si usted toma la Biblia en cualquier pasaje, cualquier verso de la Biblia, y usted no vio a Jesucristo, devuélvase y léalo otra vez, porque Jesucristo está allí. Cuando usted lee sobre el hijo pródigo, Jesucristo está allí. Cuando usted lee sobre el buen samaritano, Jesucristo está allí. Sencillamente se está velando en sombras y tipos, pero Jesucristo es la palabra y Dios se nos va a revelar por medio de la palabra. Les gustaría que veamos unos 2 o 3 ejemplos rápidamente. El primer ejemplo tiene un poquito de Biblia, pero vamos a apurarnos. Vayan conmigo al Salmo 89, 28. El domingo, ¿cuántos oyeron ese mensaje del pacto de los escogidos el domingo? ¿Recuerdan el tema de las misericordias firmes de David? Vamos a leer las misericordias firmes a David una vez más y vamos a ver cómo nos encontramos con Dios ahí, cómo nos podemos encontrar. El Salmo 89, 28, en adelante al 35 dice, al 36 dice, para siempre está hablando de David, ¿verdad? Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Ahora, tenemos 2 textos que amarran las misericordias firmes de David a usted como creyente, de que usted es poseedor de esa promesa y allí usted se puede encontrar con Dios. Uno es en Hechos 15. Vaya rápidamente al libro de Hechos en el capítulo 15. Disculpen que hoy no debería traerles tanto texto bíblico, pero quería desarrollar un par de ejemplos. En Hechos 15 les voy a relatar lo que está pasando. Hay una reunión, hay un cónclave. Los apóstoles se están reuniendo y viene Pablo y viene Bernabé que le están predicando a los gentiles. Y hay algunos de los cristianos que son hebreos que están celosos porque quieren que los gentiles se circunciden. Quieren que guarden la ley. Y empieza a haber una discusión y Pablo se opone a eso. Entonces es Santiago, el que habla. Y dice en el verso 13, Hechos 15:13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo ¿de quién? De David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los que dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que creo que fue una de las preguntas que contestamos en preguntas y respuestas, ¿verdad, hermano José? Muy bien, muy bien. Esto es lo que está diciendo Jacobo, guiado por el Espíritu Santo. Cita el trono de David, y ustedes saben que David es el dueño de las misericordias firmes de David, la promesa. Ahora vaya a Isaías 55. Y ese tercer texto va a amarrar toda la idea. ¿Por qué qué relación tienen los gentiles? ¿Qué relación tienen los gentiles con David? Bueno, es que Dios tomó las promesas de las misericordias firmes a David y se las está dando a todo aquel que tenga hambre y sed. Dice Isaías 55 en el verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, ¿qué cosa? Pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es decir, que hay una promesa para usted que tiene hambre y sed. Hay una promesa para usted, creyente gentil, porque Hechos 15 lo dice, porque el Salmo 89 lo dice, porque Isaías 55 lo dice, que nosotros los gentiles, alcanzados por la mano del Señor para creer en Jesucristo, el dador y dueño de las promesas, tenemos las misericordias firmes de David. Y en ese terreno, usted se puede encontrar con él. Otro ejemplo, rápidamente. Yo se los voy a leer para apurar un poco esto. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá ¿qué cosa? Las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Usted puede decir, pero hermano Eric, esa promesa se la dieron a Abraham y a Isaac y a los judíos, la descendencia. No, esa promesa es para usted. Vaya a Gálatas capítulo 3, rápidamente. En Gálatas, en el capítulo 3, verso 5, usted va a encontrar cómo la palabra de Dios dice claramente que es para usted, que usted es un hijo de Abraham, que usted es una hija de Abraham. Vea lo que dice. Gálatas 3:5, ¿lo tienen? Dice así, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿hay alguien aquí que sea de fe? Levante la mano si hay alguien que cree en Jesucristo. Muy bien, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, usted que es de la fe de Cristo Jesús, tiene las promesas que tiene Abraham, tiene las misericordias firmes de David. ¿Se da cuenta? Y es en ese terreno, en el terreno de las promesas de Dios, donde usted se puede encontrar con el Espíritu Santo. Un tercer ejemplo muy rápidamente. La palabra del Señor dice en San Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y su verdad no está en nosotros. Pero que si confesamos nuestra maldad, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Correcto, así dice. Primera de Juan 1:8 al 9 es como dice.
Yo creo, hermanos, que todos los hombres, Romanos dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que en esta habitación en la que estamos nosotros en esta noche, no hay uno que no haya pecado. Todos hemos pecado. Del pastor hasta la última persona allá atrás. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado. Todos necesitamos de Primera de Juan 1:8. Todos necesitamos tener un canal donde poder venir y presentar la confesión de nuestras faltas y decirle, Señor, ayúdame, te he fallado. Y dice la palabra, hay una promesa, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta de lo importante? En el terreno de la palabra, Dios que es justo, Dios que no puede ser burlado, Él que es tan grande y justo, y Él es fuego consumidor. ¿Con qué cara voy a venir yo a Él? Con mis errores humanos. Pero por cuanto hay un pasaje que el Dios que no puede ser burlado escribió diciendo, si confiesas, yo te perdono. Si confiesas, yo te limpio. Por cuanto hay una puerta que se abre en una promesa, donde se me establece una oportunidad para ser perdonado y para ser limpiado, yo tengo la confianza para venir a buscar ese oportuno socorro. No endureciendo mi corazón, sino diciendo, Señor, gracias porque me has tirado esta cuerda salvavidas. Gracias porque me das promesas de las cuales yo puedo afianzarme para creer en ti. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. ¿A cuál verdad? Cristo hoy dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, en ese terreno, usted se puede encontrar con Dios. No trate de meterse en el terreno ajeno. Hay alguna gente que trata de judaizar, hay alguna gente que trata de crear religiones extrañas y raras. Si usted encuentra, vea, si usted puede ver la palabra y ver en esa palabra una promesa que le ayuda a su condición espiritual, ver que Dios, vea, es como cuando la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo en los evangelios, el que quiera venir en pos de mí, que venga. Vea, si Jesucristo hubiera dicho, que Eric Chacón venga a mí, yo todavía podría dudar. ¿Y cuál Eric Chacón? Porque Eric Chacón hay muchos. Hay muchos Eric Chacones. Hay muchos. Si yo me meto al registro público, deben haber como 10 Eric Chacón. Pero cuando él dice, el que quiera venir en pos de mí, nos está invitando a todos. Cuando él dice, el que a mí viene, yo no lo echo afuera, le está abriendo la puerta a todos. No importa cuán grande haya sido el error que usted cometiera, le está abriendo la puerta de su misericordia y le está dando promesas para que usted se agarre de ellas, para que usted se afiance en las promesas. Allí usted se puede encontrar con Dios. Y la palabra correcta es para que usted se afiance, para que usted las abrace y no las suelte. Ya vamos a terminar. Este terreno, entonces, el cuándo de Dios es ahora, el cómo de Dios es acercándome por medio de las promesas de su palabra con fe. Y hay una tercera cosa para encontrarse con Él, y es la actitud. Porque Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Le serviría a usted venir a la iglesia y sentarse y decir, no, yo no le voy a decir nada a Dios, Dios sabe, Dios conoce. Si Él me quiere perdonar, que me perdone y que me cambie Él? Y usted así, arrogante, endurecido. No. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no puede decirle que no y rechazar y cerrarle la puerta a alguien que viene con el corazón contrito y humillado. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. También habla de una condición, porque clamar no es gritar. Clamar es algo de lo profundo del corazón. Jeremías 29:3 advierte y nos reprende y nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No uno que está jugando a la iglesia, no uno que es un poquito religioso, uno que está buscándole
con todo el corazón. Me buscaréis y me hallaréis. Pedid y se os abrirá, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Es haciéndolo con todo el corazón. Todas estas citas nos hablan de la actitud que le agrada al Señor. Entonces, ¿cómo encuentro al Señor? En el tiempo aceptable. Y el tiempo aceptable es ahora, hoy. No titubee, no lo piense. Yo recuerdo una vez que tenía yo como 12 años y un tío me llevaba a mí a hacer clavados a unas pozas muy grandes, muy altas, ¿verdad? Y recuerdo que me llevó a un lugar, me subí al tercer nivel, muy alto. Eso es que ya uno ve, que uno se marea cuando ve de lo largo que está del agua, ¿verdad? Y entonces me quedé viendo el agua y él se me acercó y me dijo, tírese. Y yo me quedé pensándolo y él me dijo, si lo piensa, no lo hace. ¿Y saben qué? No lo hice. Entonces la siguiente vez le dije yo, ¿me va a llevar? Vamos, me dijo. Y llegamos y subí al primer nivel y subí al segundo nivel y en el tercer nivel nada más me tiré. Ni volví a ver el agua, nada más llegué y me lancé. ¿Qué hice? En el camino yo me agarré la cabeza, ¿qué hice? Pero lo logré. Estas cosas, cuando usted sabe que está correcto venir a los pies de Cristo, aunque haya voces, aunque haya complejos, aunque haya luchas internas que le digan, quédate allí en la banca, venga al altar y entréguese a Cristo. Usted sabe que es la decisión correcta, no titubee, ahora es el tiempo aceptable. Acercándonos en la dirección de sus promesas, en las cuales Él permanece fiel, y humillados de corazón, contritos, porque así Él no podrá despreciarnos. La última cita que tengo en esta noche, la última cita, Génesis 32, perdón. En esta cita vamos a encontrar la historia de Jacob, cuando dejó de ser Jacob. ¿Alguien sabe cómo llegó a llamarse Jacob después? Israel, correcto. Amén, hermana Gretel. Israel. Génesis 32, 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Jacob? Tu plantador. Eso es lo que significa. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con quién, dice. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, quiero decirles algo. Jacob era un duro. Jacob era duro. Jacob aguantaba golpe. Jacob era duro de verdad. Jacob había llegado a un tiempo, hablando del tiempo oportuno, hablando del cuándo de Dios, Jacob había llegado a un tiempo, había llegado a un punto donde el tiempo se le había acabado. Venía huyendo de su suegro, que habían tenido problemas con las ovejas, una serie de malos entendidos, una serie de trampas el uno con el otro. Venía saliendo, escapando de eso. Atrás dejaba un problema y adelante lo esperaba otro. Esaú, su hermano, a quien él le había tomado la primogenitura. ¿Recuerdan? Que él se la había canjeado por un plato de lentejas. Y le había robado la bendición suplantándolo. Se disfrazó de Esaú para que su padre Isaac lo bendijera a él. ¿Recuerdan? Y por indicaciones de su madre, Jacob se fue a las tierras de su tío, dejando a Esaú porque él sabía que iba a ser un problema. Y esas cosas nunca le resolvieron. ¿Cuántos de ustedes han dejado en su vida asuntos sin resolver? Y a la vuelta, la vida da muchas vueltas. Y allá en el futuro, te topas con ese problema que nunca quisiste resolver. Bueno, Jacob, el mundo dio vueltas para Jacob. Y ahora adelante estaba Esaú. Y Esaú venía con hombres armados.
y era un hombre de guerra, un hombre poderoso. Y Jacob viene con un montón de esposas y chiquillos, viene con toda la escuelita dominical, y él divide su campamento en dos, y los hace pasar uno por un lado, otro por el otro, y cuando está cruzando el río, le aparece el ángel del Señor. Ese varón era el ángel del Señor. Ahora, quiero que entienda qué significa el ángel del Señor. Cuando este varón le dice, has peleado con Dios y con los hombres, ese era el Señor, la teofanía de Dios, como decir Melquisedec. Y aquí viene Jacob y se encuentra con el Señor y lo agarra y no lo suelta. Dice, este es el que me puede bendecir, esta es la solución de mi problema. Si usted tiene un problema en esta noche, agárrese de ese ángel, agárrese como se agarró Jacob y no lo suelte. Y vea que el Señor lo probó y le dijo, suéltame, no te suelto, suéltame, no te suelto. Y le dio una nalgada. Y dice la palabra que le descoyuntó el muslo, que la piernita le quedó, de hecho él quedó cojo de por vida después de eso. No te soltaré hasta que me bendigas. Entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. No, no te llamas Jacob. Te llamas Israel porque peleaste con Dios y has vencido. Pelear con Dios y vencer. Ah, se puede vencer peleando con Dios. Pero ¿qué clase de abrazo fue el de Jacob? ¿Usted cree que el abrazo mortal, quiero decir humano, físico, de unos bracitos, por musculosos que fueran, ustedes creen que eso podía detener al poder que creó los cielos y la tierra? No, no fue esa clase de abrazo. Había algo en el corazón de Jacob, había una decisión, había una desesperación, estaba tan contrito y humillado, estaba tan desesperado que agarró al Señor y dijo, me matas pero no te suelto, muerto te voy a seguir abrazando. Y ¿qué es lo que dice la palabra en Jeremías 29? Me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagan de todo su corazón. Entonces Jacob se agarró del Señor y dijo, no te soltaré. Y eso es lo que usted debe hacer. Quiero que sepan algo. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios cumple todas sus promesas. Así que si Él dice, el que a mí viene no le echo fuera, Él va a cumplir esa promesa. En una ocasión había una mujer, la mujer sirofenicia. Tenía a su hija sufriendo grandes fiebres en la habitación. Tenía a su hija atormentada por un demonio, dice la palabra. Y cuando ella se dio cuenta que Jesús de Nazaret estaba allí, empezó a clamar detrás de él y de los apóstoles. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ella entró con el pie izquierdo, como dicen. Porque hijo de David es un título eminentemente judío. ¿Quién puede llamar a Cristo el hijo de David? Los judíos. Hijo de David. Y los apóstoles, los discípulos le dijeron, despídela porque está dando voces, qué vergüenza, todo el mundo nos está viendo. Entonces el Señor Jesucristo se vuelve y le dice, ¿qué quieres que haga? Que sanes a mi hija que está enferma. Recuerden, ¿cuál es la promesa? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiero que piensen en eso. Que sanes a mi hija que está enferma. Qué torta. Esta muchacha viene llamándome el hijo de David y es una gentil, ella no tiene derecho de llamarme hijo de David. Y le dice, mira mujer, esta historia aparece en 2 evangelios, creo que en Mateo y en Lucas, o en Marcos y Lucas, y en uno se dicen estas palabras, mira mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no estoy atendiendo gentiles en este momento, yo estoy atendiendo a los judíos. Sorry, lo siento, con permiso. Ahora, hay una promesa, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esa mujer perseveró, igual que Jacob, que se agarró. ¿De qué se tiene que agarrar usted? De la promesa. No suelte la promesa. No se atreva a dudar de la promesa. Afiáncese de la promesa. Y entonces, ella dijo, Señor, socórreme. Ahora, Cristo no es el hijo de David para ella, pero Él es nuestro Señor, el Señor de todos los gentiles. Señor de señores, dice la palabra. Señor, socórreme. Y entonces Él se vuelve y dice,
¿qué quieres que haga, mujer? La otra parte de la historia, que está en otro evangelio, dice que ella dijo, que sanes a mi hija. Y el Señor le dice, segundo round, eso fue uno de 3 rounds, ¿verdad? Segundo round, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. La llamó perro. La llamó perro. Hermana Daniela, ¿qué hace usted si el pastor le llama a usted perro? Yo creo que la mayoría de la gente se levanta y se va furiosa. Dice que sí, la hermana. Dios la bendiga, hermano. Pero la llamó perro. ¿Y qué? ¿Cuál es la regla del juego? O sea, él dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera, pero hay una condición. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Señor. Ella tenía 2 opciones, o se humillaba, o se ponía altiva, o se enorgullecía. El 99% de la gente que va a las iglesias hubiera levantado la nariz y se va, y no vuelve a ver, no vuelvo a esa iglesia. Pero ella no, ella se humilló y dijo, sí, Señor, eso que dijiste es verdad. Pero aún, los perrillos, no dijo ni siquiera los perros, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no estaba, hermanos, ella no estaba, no se enorgulleció. Y estaba diciendo que el poder ella exaltó a Cristo diciéndole que su poder era tan grande que ella no ocupaba toda la hogaza de pan, sino una migaja nada más. A ella engrandeció a Cristo y se humilló a ella, como cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Vean que el espíritu sabio que tenía ella se puso contrita y humillada, ella se humilló. ¿Y saben lo que pasó? El poder de la promesa actuó de tal forma que Cristo ni siquiera tuvo que orar por esa niña. Si usted ve esa historia, dice, mujer, por este dicho, en algunas versiones dice, por esta palabra que tú dijiste, tu hija ya sanó. Oiga, vea la actitud que usted tiene que tener para el Señor. Por este dicho, tu niña ya sanó. Jesús nunca oró por ella, Jesús nunca fue a ver a la niña, Jesús no dijo una palabra a favor de la niña. Él dijo, por esto que tú dijiste, tu hija ya sanó. Y muchas veces del ángel del Señor, Él nos va a premiar y nos va a bendecir por tener la actitud correcta. ¿Cómo nos encontramos con Él? ¿Cómo lo encontramos? En el terreno de sus promesas. ¿Cuándo lo podemos hacer? Ya mismo, ahora mismo. Lo que usted necesite, lo puede encontrar en Él. Encuéntrese con Él en el terreno de las promesas. En San Juan 15, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros los pámpanos. Y Él dijo, lejos de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a Él por medio de las promesas de su santa palabra. Entonces yo quiero que usted piense en eso en esta noche. Yo quiero que usted haga un momento. Ya va a venir el hermano Manfred a dirigirnos en oración. Pero yo quiero que usted dedique un momento, cierre sus ojos un momento y piense qué está necesitando. Porque Él dijo en San Juan 15, Él dijo, hablando de la promesa, voy a leérselos textualmente porque luego se los cito mal. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, dice la palabra del Señor, después de haber dicho, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, después de haber dicho, lejos de mí nada podéis hacer, Él dice en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras, esas promesas, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Puede Dios faltar a una promesa? Él está obligado por su palabra, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, si usted tiene esa revelación de que Dios no puede faltar a su palabra, y usted viene en el terreno de la palabra y usted le dice, Señor, te fallé, confieso mi falta, esa es lo que Él está pidiendo, con corazón contrito y humillado, confiese su falta. ¿Y qué va a recibir de Él? Él es fiel y justo para limpiarlo de toda su maldad.
Y así hay 1.000.000 de promesas aquí para usted, que usted puede aceptar el desafío de la hora y de la manera de Dios de acercarse por medio de la promesa, el canal de la promesa. Les voy a contar un testimonio. El siervo del Señor que predicó este tema de acercamiento divino, él dijo en un mensaje llamado, en un mensaje llamado de oídas te había oído, mas ahora veo. Él dice que él tenía visiones que el Señor le daba, ¿verdad? Y él tuvo una visión en el tiempo en que todo el mundo estaba buscando petróleo en Estados Unidos. Él tuvo una visión de dónde estaba la Beta Madre, el más grande yacimiento de petróleo. Entonces él le contó a unos hermanos de la iglesia que Dios le mostró eso. Y entonces algunos hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron, digámosle al hermano que nos diga más o menos por dónde está el yacimiento de petróleo. Y entonces vamos y hacemos, siervo de Dios, si usted nos dice dónde está el petróleo, nosotros vamos a ir a comprar esa propiedad, a explotar el petróleo y lo vamos a poner lo que ganemos para la obra de Dios. Y el hermano dijo, bueno, no suena mal, no suena mal. Lo que pasa es que yo no tendría confianza de pedirle eso al Señor, de hacer eso sin el permiso del Señor. Y la palabra clave es confianza. Y entonces ellos le dijeron, ¿por qué? Porque yo no tengo negocio en explotar petróleo. Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a predicar la palabra. ¿Entiende? O sea, y luego ellos estaban peleando por porcentajes y por dividendos. Y yo dije, ve que era la cosa incorrecta. Qué bueno que nunca me metí en eso. Dice. Porque el don de Dios es para otra cosa. Pero la palabra clave es confianza. Él dijo, yo no tendría la confianza para venir al Señor a menos que Dios me hubiera dado muestras de que esa era su voluntad. Y esa es la clave. Yo no tendría confianza de venir a pedirle perdón al Señor por mi falta. Pero por cuanto Él dijo, si confiesas, te perdono y te limpio de tu maldad, yo tengo la confianza de que Dios me extiende la mano y dice, ven, arréglate conmigo, arréglate. Yo no tendría confianza de pedirle, Señor, dame esto, dame aquello. Pero por cuanto lo puedo ver en la palabra, puedo ver su promesa y que dice, si permanecéis en mí y mis promesas, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Entonces ahora tengo la confianza. ¿Cómo la confianza? Contrito y humillado vengo y agarro esa promesa como Jacob agarró al ángel y no la suelto. No la suelto. Suéltame. No te soltaré hasta que me bendigas. Agarre así la promesa de Dios. Suéltame ya. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Y usted sabe por qué le cambió el nombre? El cambio de nombre en la palabra de Dios significa una victoria. En el libro de Apocalipsis dice, al que venciere le daré un nombre nuevo. Es un signo del vencedor, el cambio de nombre. Dios le cambió el nombre a Jacob, se lo cambió a Pedro, se lo cambió a Saulo de Tarso por Pablo. Son victoriosos. Pero no solamente hizo eso con Jacob, no solamente le cambió el nombre, le cambió la forma de caminar. A partir de esa experiencia, después de haberse agarrado del Señor, porque antes Pablo, el suplantador, Pablo era un tortero, Jacob, el suplantador, él era un tortero, un estafador, era un hombre que engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó a su suegro. A donde iba él, era tremendo. Y él caminaba así. Usted sabe, al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Lo mira de lejos, y así estaba todo orgulloso de él. Pero luego que se encuentra con el Señor y se agarra del Señor y no lo suelta, a ese momento entonces encontramos que él, cuando Dios le da la nalgada y descoyunta su muslo, a partir de ese momento, véalo, vea lo que hace. Ahora Jacob camina así. ¿Camina cómo? Ahora aprendió a caminar humilde. Dios le cambió su forma de caminar por esta vida. Y toda persona que se encuentre con el Señor, que se humille ante Él, que se agarre de la promesa y que Dios haga una obra, esa persona va a cambiar. Esa persona va a cambiar su caminar por esta vida. Va a ser otra persona. Ya no es Jacob, ahora es Israel.
y ahora camina como un hombre humilde, como un hombre de Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes.